Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de lengua. En esta ocasión vamos a poner por fin manos a la obra para poder escribir, ¿sí? Vamos a usar todos los contenidos que venimos trabajando desde el principio de las clases de lengua, como por ejemplo el mito, las características del mito, em, también la coherencia y la cohesión, los conectores temporales, el texto, párrafo y oración, los ordenadores textuales, ¿sí? Sustantivos, adjetivos, todos esos temas vamos a ponerlos en práctica ahora en el momento de la escritura. El texto seleccionado para la escritura va a ser un mito, ¿sí? Bien, ahora vamos a compartir pantalla y le voy a mostrar qué vamos a realizar. ¿Cómo habrá sido? Si es la pregunta que me va a indicar a mí, que voy a trabajar en este momento con un mito. Los mitos narran parte de la tradición de un pueblo, cuyo origen está ligado a la intervención de los dioses. Les proponemos escribir una de estas historias entre hombres y deidades. Deidades me refiero a los dioses, ¿sí? Bien, ¿qué van a realizar? En el primer punto van a elegir una de estas opciones. Pueden elegir que los dioses inician una guerra para decidir quién gobierna sobre las personas, o podrían elegir que los dioses deciden crear el arco iris para embellecer el cielo luego de las tormentas, o la siguiente opción es que los hombres y las mujeres roban el fuego a los dioses, ¿sí? Ustedes eligen una de estas opciones para poder iniciar, ¿sí?, su mito. Segundo punto, delinear el plan de escritura, ¿sí? Acá está un poquito más lo más difícil. Van a pensar las acciones previas a la opción seleccionada y van a tomar nota de lo que pasó hasta llegar al conflicto. Por ejemplo, ¿qué sucede entre los mortales y los dioses para que se inicie ese conflicto? ¿Sí? El que pudieron, la opción que eligieron arriba. ¿Qué pudo haber sucedido entre los dioses y las personas, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta ciertas acciones, ¿sí?, antes de llegar a ese conflicto que ustedes eligieron en la parte de arriba. Van a hacer una lista también de los personajes que van a formar parte de la historia. Junto con cada nombre van a anotar qué características tiene ese personaje. Ahí le doy un ejemplo. Por ejemplo, el que roba el fuego de los dioses, en el caso que elija esa opción, va a ser fuerte, valiente y poderoso, ¿sí? Esa es una de las características que va a tener ese personaje, que ustedes le van a poner nombre, ¿no es cierto? La siguiente cosa que van a realizar es anotar cómo finalizará la historia. Por ejemplo, quién gana la batalla y cómo lo hace, si se crea o no el arco iris, y cómo reaccionan los hombres, si los dioses castigan a los humanos por el robo del fuego. Eso es en el caso que ustedes elijan cualquiera de las opciones. Ahí tienen ejemplos de cómo podría finalizar su mito, ¿sí? Y por último, van a escribir, escribir el borrador y van a revisarlo, ¿sí? ¿Cómo van a hacer esto? A partir del plan de escritura, o sea, lo que definieron más arriba, van a comenzar a escribir el texto. Al hacerlo, tienen que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que el conflicto va a ser el eje de la historia y que los dioses tienen que comportarse como personas. Van a volver a releer el texto y corregir la organización de los párrafos, y dentro de estos, la de las oraciones. Van a asegurarse entonces que el texto sea coherente, que sea cohesivo y adecuado a lo que le estoy pidiendo. Si no puedo hablar por ejemplo, de animales o de otros personajes que no tienen que ver con la historia, o que esté usando el tiempo adecuado en el contar el mito, que narre de una forma coherente y que se entienda. ¿Y cómo voy a hacer eso? Puedo entonces pedirle a un adulto, ¿sí?, a un familiar que esté en casa, que lea lo que he escrito y de esa forma pueda ir corrigiendo
o dándome alguna opinión de mi trabajo. Entonces, de esa forma voy viendo si se va entendiendo o no lo que escribo, ¿sí? Esa es una de las opciones que pueden realizarlo. Una vez que ustedes tengan escrito este borrador, borrador del mito, van a enviármelo, ¿sí?, al sector de tareas. Este mito no va a ser el final, ¿sí?, sino va a ser el borrador del trabajo. Vamos a dejar el final para la siguiente clase. En esta clase solamente les voy a pedir que ustedes organicen su borrador, ¿sí? Ese borrador me lo van a enviar y yo le voy a dar las devoluciones de sus trabajos a medida que me lo van enviando, ¿no es cierto? Para ver en qué cosas pueden ir corrigiendo, si se entiende o si no se entiende, o le podría decir, bueno, está perfecto tu mito, podés reescribirlo ya en forma final, ¿sí? Pero para eso tienen que enviármelo al sector de tareas. Otra de las cosas que quiero que tengan en cuenta es, acá les dejo un tip. La ortografía, ¿no es cierto? Sí, que es uno de los temas que muchos de ustedes siempre se están preocupando. Si tienen alguna duda, aparte de usar el diccionario que tienen en casa, podrían también utilizar, ya que tenemos el acceso al uso de la tecnología, podrían usar el diccionario digital de la Real Academia. Ahí le dejo la dirección www.rae.es, ingresan a esa dirección y van a tener acceso al diccionario digital, ¿sí? De esa forma también corregir las palabras que tengo duda o que pienso que están mal escritas, o poder, si el texto me marca en la escritura, en la corrección del Word, me marca que está mal escrita la palabra, bueno, podría consultar allí, ¿sí? Bien, a ver, vamos a dejar compartir pantalla. Por el momento entonces voy a ir esperando sus borradores en el sector de tareas y de esa forma vamos a ir organizando la escritura del mito para el trabajo final, ¿sí? Bueno, eso es todo, niños. Entonces nos vemos la próxima clase. Hasta luego.